En este video se van a explicar las leyes y las constituciones de México en el periodo de la independencia y la revolución. Planes y tratados. Plan de Iguala. El Plan de Iguala se dio el 24 de febrero de 1821 con líderes como Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide. Fue la independencia de la Nueva España, apoyaron a la monarquía de Fernando VII, también hubo la unión de todas las clases y tenían como religión católica como única. La ideología política de este plan fue conservadora. Tratados de Córdoba. Los tratados de Córdoba dieron fecha el 24 de agosto de 1821, teniendo líderes como Agustín de Iturbide y Juan Odojo. En estos tratados se acordaron también la independencia de México y la retirada de las tropas españolas de la capital. Este tratado dio lugar en Córdoba, Veracruz, y tenían una ideología política liberal. Tratado de Guadalupe Hidalgo. El Tratado de Guadalupe Hidalgo fue el 2 de febrero de 1848, con personajes como José Bernardo Couto, Miguel de Atristain y Luis Gonzaga Cuevas. Este tratado dio fin a la guerra entre Estados Unidos y México, concediendo a México el 55% de su territorio a Estados Unidos, y su ideología política fue liberal. Plan de Ayutla. Fue el 1 de marzo de 1854, con personajes como Adrián Florencio Villarreal, Juan Álvarez e Ignacio Comonfort. Tenía como objetivo derrocar la dictadura de Antonio López Santa Anna. Su ideología política fue liberal. Plan de Tacubaya. Fue el 17 de diciembre de 1857. Tenía como personajes Manuel Sileseo, José María Revilla, Mariano Navarro, Juan José Vaz y Félix María Zuluaga. Este plan tenía la intención de derrocar la Constitución de 1857 y darle todas las facultades al presidente en ese entonces, Ignacio Comonfort. Este plan tenía la ideología conservadora. Plan de la Noria. Este fue el 8 de noviembre de 1871 y tenía como líder a Porfirio Díaz. Este fue propuesto para impedir que Benito Juárez fuera contendiente a la reelección, porque según Díaz violaba la letra y el espíritu de la Constitución de 1857. Tenía la ideología política liberal. Plan de Tuxtepec. Fue el 10 de enero de 1876 con líderes como Porfirio Díaz, Vicente Riva Palacio, Ireneo Paz y Protasio Taglen. Este plan prometía respetar la Constitución de 1857. También ofrecía la garantía de la autonomía municipal. Aquí se dio la famosa frase sufragio efectivo, no reelección. La ideología política de este plan fue liberal. Las 7 leyes. Desde 1824 a 1835 hay un periodo de crisis, rebeliones y pronunciamientos. El pueblo abogaba por una mejor organización del gobierno y entonces se dan las 7 leyes proclamadas en 1836. La primera ley habla sobre la ciudadanía y los derechos. La segunda sobre el poder supremo conservador. La 3 se indagó sobre el poder legislativo, la 4 sobre el ejecutivo y la quinta al judicial. Y las dos últimas sobre el gobierno de las provincias. Las 7 leyes fueron de un carácter conservador. Leyes de reforma. El objetivo principal de las leyes de reforma es la separación de la Iglesia y Estado, que en ese entonces la Iglesia tenía un poder casi absoluto sobre las decisiones importantes que se hacían en el país. Se fueron promulgadas entre 1855 y 1863, principalmente impulsadas por el presidente Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejadas. Las leyes son la Ley Juárez, la Ley Lerdo, Ley de Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos, Ley de Matrimonio Civil, Ley del Registro Civil, Ley sobre la Libertad de Cultos, y todas estas leyes de reforma son de un carácter liberal. Código Penal. Proclamada en noviembre de 1870, trataba de dar coherencia a un sistema jurídico desordenado.
Trataba principalmente delitos del fuero común y primero se dio en el Distrito Federal y después en toda la República. Fue redactada por Antonio Martínez de Castro. Código de Procedimientos Penales. En ese entonces las formas de enjuiciar evidenciaban una serie de situaciones irregulares y de injusticia. Se requería con urgencia un establecimiento de una política criminal pues que se regulara. Fue más o menos por el año 1830 y fue impulsada por el entonces presidente Benito Juárez. Código Civil. Fue promulgado el 8 de diciembre de 1870. Fue el primer código elaborado en México independiente y este reflejaba el afán de constituir una civilidad en el Estado mexicano. Fue principalmente impulsada por Benito Juárez y fue escrita por Justo Sierra O'Reilly. La Ley de Amparo. Fue promulgada el 30 de noviembre de 1861 y otorgaba competencia a los jueces de distrito, al Tribunal de Distrito y a la Suprema Corte de Justicia. Planes y tratados. De San Luis. Fue un plan propuesto el 5 de octubre de 1910 por Francisco I. Madero, líder del movimiento revolucionario de México, cuyo fin era iniciar un levantamiento popular en contra de la dictadura de Porfirio Díaz, y su ideología política era liberal. El Plan de Texcoco fue un plan propuesto el 23 de septiembre de 1911 por Andrés Molina Enrique. Era desconocer el gobierno interno del presidente Francisco León de la Barra, así como las autoridades de los gobiernos y Estado, y su ideología política era liberal. El Plan de la Soledad se propuso el 16 de noviembre de 1911 por el general Bernardo Reyes. El plan contenía 16 puntos. Entre sus objetivos más importantes se desconocían las elecciones que habían llevado a Francisco I. Madero y a José María Pino Suárez a la presidencia de la República Mexicana, así como todas las autoridades que no secundaran el plan, y su ideología política era liberal. Dentro de las leyes tenemos el Código Federal de Procedimientos Civiles, el 30 de agosto de 1928 por Plutarco Elías Calles, y su propósito es proteger y titular el interés, es de característica conservadora. Tenemos la Ley Federal del Trabajo del 2 de diciembre de 1969 por Pascual Ortiz Rubio, y es la máxima ley de derecho laboral en el trabajo y es de política liberal. La Ley de Petróleos Mexicanos del 7 de junio por Lázaro Cárdenas del Río, y se dedica a la explotación y demás actividades y es de característica liberal. Después tenemos el Código Fiscal de la Federación del 30 de diciembre de 1938 por Lázaro Cárdenas del Río, y era para determinar las contribuciones y las diversas obligaciones que se deben cumplir en relación con los impuestos federales. Es de política conservadora. La ley electoral del 8, pero no se encuentra fecha, de 1907 durante el gobierno de Antonio Maura, y establece los requisitos que deben cumplir las organizaciones que buscan registrar nuevos partidos políticos de política conservadora. Constituciones de México. Constitución de Cádiz de 1812. La Constitución de Cádiz, aprobada el 19 de marzo de 1812, festividad de San José, conocida por eso como la Pepa, es la primera constitución propiamente española, ya que estuvo en Bayona de 1808. No dejó de ser una carta otorgada, marcada por el sello napoleónico. Constitución de Apatzingán de 1814. El Decreto Constitucional para la Libertad de América Mexicana, también conocida como la Constitución de Apatzingán, fue la primera redactada en México, promulgada por el Congreso de Anahuac el 22 de octubre de 1814 en Apatzingán, Michoacán. En esta Constitución destacó el reconocimiento de la religión católica, así como los conceptos de soberanía, ciudadanía, igualdad ante la ley y respeto a la libertad.
Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824. El 7 de noviembre de 1823 se instaló el recinto parlamentario donde se gestionó el Congreso. Se hicieron los trabajos para elaborar y aprobar el acto constitutivo de la Federación Mexicana que se promulgó el 4 de octubre de 1824. En esta Constitución se estableció que la nación mexicana era para siempre libre e independiente del gobierno español y de cualquier otra potencia, además de aprobar para su forma de gobierno la forma de república representativa, popular y federal, dividida en los tres poderes. Constitución Política de la República Mexicana de 1857. La Constitución Política de la República Mexicana de 1857 fue una constitución de ideología liberal redactada por el Congreso Constituyente de 1857 durante la presidencia de Ignacio Comonfort. Fue jurada el 5 de febrero de 1857. Estableció las garantías individuales de los ciudadanos mexicanos, la libertad de expresión, la libertad de asamblea y la libertad de portar armas. Esta fue una participación por parte de los alumnos del grupo 1-2 de la Facultad de Derecho Culiacán.